Jus ad bellum, jus in bello en el derecho internacional. En el derecho internacional se distingue entre el derecho a la guerra, jus ad bellum, y el derecho que regula la guerra y los conflictos armados, jus in bello o derecho humanitario. Empecemos por el primero. Históricamente, el derecho internacional reconocía el jus ad bellum, esto es, el derecho de los estados a hacer la guerra. El artículo 1 de la Convención de La Haya de 1907 admitía ese derecho y exigía a las potencias evitar la guerra, comillas, en lo posible. Después de la Primera Guerra Mundial, el Pacto de la Sociedad de las Naciones limitó parcialmente ese derecho y el Pacto Bryan-Kellogg de 1928 exigió renunciar a la guerra como instrumento de política nacional. Después de la Segunda Guerra Mundial, la Carta de las Naciones Unidas de 1945 estableció que, comillas, los miembros se abstendrán de recurrir a la amenaza o al uso de la fuerza contra cualquier otro Estado o en cualquier otra forma incompatible con los propósitos de las Naciones Unidas. Artículo 2, párrafo 4. La Asamblea General de la ONU en 1970, resolución 2625, y en 1974, resolución 3314, desarrolló esa norma y estableció, entre otras cosas, que, comillas, una guerra de agresión constituye un crimen contra la paz que con arreglo al derecho internacional entraña responsabilidad. De ahí que la guerra es un acto contrario al derecho internacional, a menos que excepcionalmente constituya un uso legítimo. A. Aprobado por el Consejo de Seguridad de la ONU, o B, se trate de un acto de legítima defensa. Cuando no hay acuerdo del Consejo de Seguridad, la única excepción a esa regla es la legítima defensa, o la aplicación de la fuerza en forma compatible con los propósitos de la ONU. La legítima defensa está regulada en el artículo 51 de la Carta de las Naciones Unidas, como el derecho individual o colectivo en caso de ataque armado. La Corte de La Haya, desde el caso del Estrecho de Corfú, señaló que la legítima defensa no solo ha de ser necesaria y proporcionada, sino que ha de ser respuesta a una agresión armada. El ataque indiscriminado por parte de personas armadas bajo la dirección y apoyo de un gobierno, del gobierno de un estado o de un territorio, representa un acto de guerra, el que además puede ser calificado de terrorismo cuando se dirige a personas civiles, no militares, que no participan ni sirven de escudo a grupos armados. Más aún cuando ese tipo de actos es reivindicado por quien ejerce y se reconoce como gobierno de un estado o territorio. Esos actos podrían permitir al estado directamente agredido sostener la legítima defensa como derecho individual o colectivo frente a una agresión armada, conforme al artículo 51 de la Carta de las Naciones Unidas. Pero la licitud de una guerra, jus ad bellum, no anula las reglas del jus in bello, el derecho aplicable a los conflictos armados. A mediados del siglo XX se sostuvo que, dado que toda guerra era ilegal, no era necesario el derecho aplicable a los conflictos armados, el jus in bello. La realidad demostró lo equivocado de esa afirmación. El derecho humanitario, según el cual la guerra debe conducirse con respeto a los derechos humanos, particularmente de la población civil y de los prisioneros, es especialmente exigible en el marco de una guerra, independientemente de la licitud o ilicitud de sus causas. Aunque un gobierno puede legitimar el uso de la fuerza en legítima defensa, no podría nunca legitimar la violación de las convenciones de Ginebra de 1949 y sus protocolos de 1977. El que un gobierno de un estado haya violentado esas convenciones y protocolos no exime al otro de cumplir con esos recaudos. El tema, por supuesto, no es sencillo. No siempre será posible enfrentar dos ejércitos uniformados, formalmente estructurados, que se distinguen de las poblaciones civiles y que actúan en territorios no habitados por ellas. Las normas exigen separar y no afectar a las poblaciones civiles de un conflicto bélico. Y en cualquier caso, ninguno de los ejércitos participantes puede tomar rehenes ni prisioneros civiles, ni tampoco se pueden parapetar en instalaciones civiles, ni mucho menos atacar desde esas instalaciones, por ejemplo, templos religiosos, centros educativos o de salud, etc. Cuando se cumplen esas normas, la guerra seguirá siendo horrorosa, pero al menos se habrán protegido unos derechos fundamentales. El tema es más complicado cuando las Fuerzas Armadas de un Estado se enfrentan a un gobierno en un Estado que no busca separar y proteger a su población civil en caso de guerra,
sino que por el contrario, más bien trata de confundirse con ella y utiliza a esos civiles y a sus instalaciones como escudos humanos. En esos casos, es más difícil pedirle al Estado que respete los límites relativos a la protección de las poblaciones e instalaciones civiles, y por eso los delitos contra el derecho humanitario pueden atribuírsele también a aquellos que utilizan las poblaciones civiles como escudos humanos o que ocultan y protegen los instrumentos bélicos en centros civiles o cuando se utilizan instalaciones de orden civil, templos, edificios de habitación, escuelas, centros de salud, para lanzar desde ellos ataques armados o misiles. Cuando una parte beligerante lanza ataques y misiles desde centros y edificios originalmente civiles, cuando no distingue a sus fuerzas armadas de la población civil ni de sus instalaciones, esa parte beligerante puede convertir esas instalaciones en objetivos militares. En esos casos, la responsabilidad en derecho internacional recaería sobre esa parte beligerante, más que sobre quienes se enfrentan en ella o a ella. Al mismo tiempo, un país, aún en su legítima defensa, jus ad bellum, debe respetar las regulaciones aplicables a los conflictos armados, jus in bello, y más aún aquellas normas que protegen a la población civil, especialmente a los niños y a las niñas, y no deben causar deliberadamente hambrunas o enfermedades evitables para las poblaciones no beligerantes. Los hospitales, los refugios civiles y los centros educativos, en cuanto no sean utilizados para ocultar acciones o instalaciones militares, deben ser respetados. Nunca podrían ser objeto de un ataque indiscriminado y dirigido a ese objetivo ni a destruir a una población. Lamentablemente, el derecho en general y el derecho internacional en particular se aplican normalmente frente a hechos consumados. La amenaza de su aplicación y la efectiva aplicación de sanciones por hechos equivalentes sirven para intimidar y prevenir las violaciones a sus normas, pero no pueden por sí mismas impedir las nuevas violaciones. Las sanciones en derecho se aplican después de que se comprueben las transgresiones, los asesinatos, las violaciones, los robos, los crímenes de guerra, el incumplimiento de acuerdos, etc. Pero no pueden impedir las violaciones. Pero que no puedan impedir las violaciones no significa que no funcionen. De la misma manera, aunque las leyes penales no pueden impedir que se cometan asesinatos, puesto que se aplican normalmente cuando estos se han cometido, sanciones de cárcel, por ejemplo, ello no significa que no funcionen. Aunque las responsabilidades y sanciones se apliquen normalmente a posteriori, después, ellas pueden servir para intimidar a los responsables, para servir de guía para minimizar los daños actuales y para impulsar una pausa humanitaria o el fin de un conflicto armado. Aunque la sentencia final sobre un ataque o sobre unos actos de guerra solo podrá emitirse cuando se puedan comprobar los hechos que las partes beligerantes atribuyen a sus contrapartes, ello no impide que aboguemos por el respeto a los derechos de los pueblos en conflicto a tener y vivir en paz, por el respeto a las normas humanitarias y por el fin de la guerra.